Lo sentimos, señor García. Tenemos orden de no dejarle pasar. Aquella frase se me clavó como una aguja fría. Llevaba en la mano un ramo de claveles blancos, todavía húmedos, y el aire olía a cera y silencio. El guardia evitó mirarme a los ojos, como si supiera que estaba cumpliendo una crueldad. Al fondo del pasillo, entre coronas y murmullos, vi a mi hijo Javier. Tenía las manos cruzadas, la cabeza baja. Su esposa, Laura, le susurró algo al oído y él se limitó a asentir. Ni siquiera se dignó a levantar la vista. Debe de haber un error, alcancé a decir, con la voz quebrada. Soy el marido de María. El guardia suspiró. La familia ha dado instrucciones claras. Entonces lo entendí. La orden venía de ellos. Me quedé allí, frente a la puerta, con el traje gris que había llevado el día de mi boda. 42 años antes, María me lo había arreglado a mano, puntada por puntada. Y ahora, con ese mismo traje, me negaban el derecho a despedirme de ella. El aire se volvió espeso. Ni el reloj del vestíbulo se atrevía a seguir marcando los segundos. Dime desde dónde estás viendo esto, y dale like si alguna vez te cerraron la puerta en el momento en que más necesitabas decir adiós. Durante muchos años quise creer que la distancia entre Javier y yo era solo cuestión de tiempo, que aquel muro invisible que empezó a levantarse entre nosotros se derrumbaría con una conversación sincera. Pero el tiempo, en vez de curar, fue dejando una costra amarga sobre todo lo que habíamos compartido. Yo no tuve estudios. Mi padre fue albañil, y yo aprendí de él a ganarme la vida con las manos, sin pedir favores. Fundé mi pequeña empresa de fontanería en el año 1987, con una furgoneta usada y un cuaderno de clientes escritos a lápiz. Con los años, levanté algo más que un negocio, levanté una familia. María se encargaba de las cuentas, yo de los encargos, y Javier, cuando era niño, me acompañaba los sábados. Se sentaba en el suelo del taller, jugando con los tubos de cobre mientras me miraba con orgullo. De mayor quiero ser como tú, papá, decía. Qué frase tan inocente. Y qué poco dura el orgullo cuando el mundo enseña otras formas de medir el éxito. Javier fue el primero de la familia en ir a la universidad. María estaba radiante el día que le vimos recoger el diploma. Yo, con mi traje de siempre, aplaudí hasta que me dolieron las manos. Creí que aquel título era una promesa de futuro, no una sentencia de distancia. Todo cambió cuando apareció Laura. Era lista, ambiciosa, con esa forma de hablar segura de quien está acostumbrada a que la escuchen. Trabajaba en marketing digital, algo que a mí me sonaba tan extraño como inútil. En nuestras primeras cenas, se mostraba amable, incluso afectuosa, pero poco a poco empezó a dejar caer comentarios, disimulados entre sonrisas. Javier tiene que empezar a modernizar la empresa, decía. No podéis seguir con métodos de los 80. Otras veces, mientras yo hablaba, fingía mirar el móvil. A veces lo hacía sin disimulo, con un gesto de superioridad que no necesitaba palabras. En 2019, Javier me propuso abrir una segunda sucursal en la zona norte de Madrid. Papá, déjame dirigirla a mi manera. Solo necesito tu apoyo económico. Te prometo que recuperarás la inversión en un año. Yo ya tenía 62 años, las manos llenas de cicatrices y una pensión modesta esperándome, pero quise creer en él. Vendí mi vieja furgoneta, la misma con la que había criado a la familia, y aporté casi 60.000 euros. Era mi manera de decirle, confío en ti, hijo. Nunca recuperé un euro. Los primeros meses, Javier apenas venía por el taller. Laura había transformado el local en una especie de oficina de diseño, con muebles blancos y pantallas por todas partes. Cuando intenté ayudarle con un encargo grande, me miró con impaciencia. No hace falta, papá. Aquí las cosas funcionan de otra manera. Pero si necesitas herramientas o contactos, no vengas, de verdad. Los clientes no entenderían tu estilo. Tu estilo.
Aquella palabra me quedó grabada. Su tono no fue de reproche, fue de vergüenza, como si mis años de trabajo fueran una mancha en su nuevo mundo brillante. María trataba de mediar. Dale tiempo, me decía. Está bajo presión. Pero yo sabía que el problema no era el tiempo, sino el orgullo. Laura había conseguido que Javier me viera como un obstáculo, no como un padre. Luego vinieron los silencios, los cumpleaños olvidados, las comidas en las que siempre había una excusa para no venir. Cuando llamaba, Laura contestaba: «Está reunido, Antonio. Te devolverá la llamada». Pero nunca lo hacía. A finales de 2021, supe que la empresa estaba al borde del cierre. Javier había hecho inversiones arriesgadas, y la mayoría de los clientes antiguos se había marchado. Le ofrecí ayuda, no dinero, solo consejo. Se ofendió. «No necesito lecciones de un fontanero, papá». Aquella noche, María lloró en silencio. «Se está perdiendo», murmuró. Yo solo asentí. No podía decirle que sentía que el que se perdía era yo. En el fondo, nunca dejé de esperarlo. Cada vez que sonaba el teléfono, pensaba que sería él. Que por fin entendería que no hay éxito sin raíces, ni respeto sin gratitud. Pero lo único que llegó fue el silencio. Y ese silencio, lento y punzante, fue preparando el terreno para la herida definitiva. El día en que mi propio hijo decidió que su padre no tenía derecho a despedirse de la mujer que los había unido. A veces me pregunto en qué momento exacto se rompió todo. Si fue aquella tarde en que le entregué las llaves del taller, o cuando me pidió que no fuera a la inauguración de su nueva oficina porque no encajaba con la imagen. Lo cierto es que el desprecio nunca empieza de golpe. Se infiltra como el agua, sin ruido, hasta que un día descubres que ha podrido los cimientos de todo lo que construiste. Yo creí que el amor de un padre bastaba para resistir cualquier tempestad. Pero el amor, cuando se convierte en vergüenza, ya no es amor. Es un espejo roto en el que ninguno se reconoce. Fue en noviembre de 2022 cuando todo empezó a desmoronarse de verdad. Hasta entonces, María y yo seguíamos manteniendo una rutina sencilla, casi ritual. Desayunábamos juntos en la terraza. Ella leía el periódico. Yo repasaba las facturas de los pocos trabajos que aún hacía. Después, dábamos un paseo corto por el parque del barrio. A veces volvíamos cogidos del brazo, como cuando éramos novios. Pero aquel mes, algo cambió. «Antonio», me dijo una mañana, «me canso enseguida», como si el aire pesara. Le resté importancia al principio. «Será el frío», le dije. Pero su piel empezó a palidecer, los labios se le volvían azulados al mínimo esfuerzo. Una tarde, mientras doblaba unas toallas, se desvaneció. La llevé corriendo al hospital de la Princesa, y allí nos dieron el diagnóstico: insuficiencia cardíaca. El médico fue claro y seco, como si leyera una sentencia. Reposo absoluto, dieta controlada y nada de sobresaltos. Volvimos a casa en silencio. María, con su carácter sereno, no derramó una lágrima. «He tenido una vida buena, Antonio», dijo. «Si esto es lo que toca, que sea con calma». Pero yo no podía aceptar aquella serenidad. Compré un tensiómetro, un humidificador, preparaba comida sin sal y le medía el pulso 3 veces al día. Intentaba aparentar fortaleza, pero por dentro me consumía el miedo. Los primeros días, Javier llamó un par de veces. Prometió pasar el fin de semana siguiente, pero no lo hizo. Al principio me decía que estaba liado con la empresa, luego que tenía reuniones o compromisos. En realidad, simplemente se estaba desentendiendo. María lo excusaba siempre. «No lo juzgues, Antonio. Los jóvenes tienen otra forma de llevar el dolor». Pero yo conocía a mi hijo. Su silencio no era dolor, era distancia. Y esa distancia empezaba a volverse costumbre. En las tardes largas de invierno, María y yo revivíamos recuerdos para mantenernos despiertos. Sacábamos la caja de las cartas antiguas, aquellas que nos escribíamos cuando yo trabajaba fuera. Las releíamos en voz alta, riéndonos de nuestras torpezas de juventud.
A veces me pedía que se las leyera yo, con mi voz cascada, mientras ella cerraba los ojos. Tu voz me calma, Antonio. Siempre me calmó. Cada noche, antes de dormir, la arropaba y le ponía la manta azul que había tejido su madre. Me decía, prométeme que, pase lo que pase, cuidarás de Javier. Aunque te duela, aunque no te mire. Prométemelo. Yo le respondía que sí, pero por dentro sabía que aquel hijo ya no quería ser cuidado. A mediados de diciembre, su estado empeoró. Los médicos propusieron ingresarla, pero ella se negó. Quiero quedarme en casa, dijo, donde suene el reloj del pasillo. Y así fue. Instalamos una camilla en el salón, junto a la ventana por donde entraba la luz de la mañana. Me convertí en enfermero, cocinero, confidente. Dormía en una silla junto a ella, con una manta sobre los hombros. El día 23, a las 3:30 de la madrugada, la escuché respirar de forma extraña. Me levanté, le tomé la mano, y ella me miró con una ternura que no se olvida. Antonio, susurró, si yo me voy primero, no te enfades con la vida. Ella no tiene la culpa. Luego cerró los ojos. Fue la última frase consciente que me dijo. Murió 2 días después, el 25 de diciembre. Un día que debería haber sido de familia, se convirtió en la fecha más silenciosa de mi vida. Me quedé sentado junto a su cuerpo, en la penumbra, hasta que amaneció. Cuando vinieron los del tanatorio, les pedí unos minutos más. Quería ser el último en cubrirla con la sábana. Quería que mi despedida no tuviera testigos. Javier llegó 3 horas después, con el abrigo caro y la mirada ausente. Laura no lo acompañó. Lo siento, papá, dijo, sin mirarme. No sabía que estaba tan mal. Te lo dije varias veces. Ya, pero tuve mucho trabajo. No respondí. No tenía fuerzas para discutir. Solo le pedí que se encargara de los trámites, que yo no tenía cabeza para eso. Lo hizo, sí, pero de una manera que entonces no entendí. Todo lo organizó él, sin consultarme, sin dejarme participar. Tú descansa, papá, me dijo. Yo me ocupo de todo. Pensé que era su manera de compensar la ausencia, pero pronto comprendí que su ocuparse de todo significaba apartarme. Los días siguientes fueron una sucesión de papeles, llamadas y silencios. Yo caminaba por la casa como un fantasma, deteniéndome frente a sus cosas. El bastidor con un bordado a medio hacer, su cepillo en el tocador, su perfume en la repisa. La casa olía a ella, pero ya no la contenía. Intenté hablar con Javier sobre el velorio, pero cada vez posponía la conversación. Ya está todo bajo control, decía, hasta que llegó el día del funeral. La mañana del 12 de marzo de 2023 me vestí con el traje gris de nuestra boda. Lo planché la noche anterior, como si el orden en la ropa pudiera traerme algo de paz. Puse los claveles blancos en un jarrón y pedí un taxi. Todo el camino hasta Alcalá de Henares fue un repaso de nuestra vida. Las excursiones, los domingos en casa, las sobremesas con risas. Me repetía que, al menos, podría decirle adiós con dignidad. Pero el destino, o la soberbia de un hijo, quiso que no fuera así. Cuando llegué al tanatorio y vi a los guardias bloqueándome el paso, comprendí que había algo más detrás de aquella orden. No era un error, era un castigo. Un intento de borrar mi lugar en la historia de María, como si mi presencia enturbiara la imagen perfecta que Javier quería proyectar. Mientras los empleados me pedían disculpas, miré al fondo y vi a mi hijo. Él no alzó la mirada, y junto a él, Laura, elegante, fría, con un gesto de compasión fingida. Fue en ese momento cuando entendí que lo que María había temido, que la distancia entre padre e hijo se volviera definitiva, se había cumplido. Aquella puerta cerrada no era solo la del tanatorio, era la del amor, la del respeto, la del hogar. Esa noche, al volver a casa, dejé el ramo de claveles sobre la mesa y me quedé en silencio. No lloré, no podía, solo sentí un hueco en el pecho, tan grande que el aire ya no cabía dentro. Y en medio de ese vacío,
Juré algo. No gritaría, no pediría explicaciones, pero algún día, sin rencor, les enseñaría lo que significa respeto. El 12 de marzo de 2023 amaneció con un cielo gris, como si Madrid supiera lo que iba a ocurrir. Me desperté antes del alba, incapaz de volver a dormir. El reloj marcaba las 6:20 cuando me serví un café y me quedé mirando por la ventana. La ciudad seguía dormida. Ni un coche, ni un ruido. Solo el rumor lejano del viento que movía las persianas del balcón. Me vestí despacio, con el traje gris que había usado el día de mi boda. Revisé que la corbata azul estuviera bien anudada, la misma que María me había regalado en nuestro aniversario número 40. Al espejo, un hombre de 68 años le devolvía la mirada con una mezcla de tristeza y dignidad. Sobre la mesa del recibidor coloqué el ramo de claveles blancos que había comprado la tarde anterior. Eran sus flores favoritas. Antes de salir, toqué la foto de ella que guardaba junto al teléfono. Una foto de cuando teníamos poco más de 30 años, tomada en la playa de Benidorm, y murmuré: «Voy a despedirme, María. Como mereces». Tomé un taxi hasta el tanatorio de Alcalá de Henares. Recuerdo el trayecto como un sueño lento. El conductor me habló del tiempo, de fútbol, de cualquier cosa, y yo apenas asentía. Solo quería llegar. En el asiento del copiloto, el ramo descansaba sobre mi abrigo, y cada bache hacía que los pétalos temblaran. Cuando el coche se detuvo frente al edificio, sentí un escalofrío. Había demasiados coches caros en la entrada, demasiada gente vestida con trajes nuevos, desconocidos para mí. Caminé con el ramo en las manos y el corazón encogido. A cada paso, me repetía que lo importante era despedirme, no los detalles, no el resto. Pero en la puerta, dos hombres uniformados me cortaron el paso. «Lo sentimos, señor García», dijo uno de ellos. «Tenemos orden de no dejarle pasar». Al principio creí que era una broma de mal gusto. ¿Cómo que no dejarme pasar? Soy el marido de la difunta. «Lo sé, señor», dijo el otro, bajando la mirada, «pero la orden viene de la familia». La familia. Qué palabra tan grande y tan vacía a veces. «Mi hijo debe de estar dentro», dije. «Sí, señor». «Entonces llámelo. Él aclarará este malentendido». El guardia asintió con desgana y entró unos metros, buscando con la mirada. Al fondo del pasillo, lo vi. Javier estaba junto a Laura, de espaldas a mí, hablando con un grupo de gente. Cuando el guardia se acercó y le dijo algo, Javier se giró lentamente. Nuestras miradas se cruzaron un instante. Esperé que viniera, que dijera algo, que hiciera un gesto, pero no se movió. Laura, en cambio, sí, le puso una mano en el brazo y negó con la cabeza. Entonces él apartó la vista. El guardia regresó. «Lo siento, señor García. No puede acceder». No sé cuánto tiempo estuve ahí, de pie, con el ramo entre las manos. Sentía las piernas entumecidas, el pecho ardiendo. Las personas que entraban me miraban con desconcierto. Algunos me reconocían, antiguos clientes, vecinos de antaño, y bajaban la mirada, fingiendo no verme. «Debe de haber un error», dije al fin, con la voz rota. «No, señor», contestó el guardia, con una compasión que dolía más que el desprecio. «No es un error». Entonces oí su voz. «Papá, por favor, no hagas esto». Javier se había acercado hasta la entrada, sin cruzar el umbral. «¿No haga qué, hijo?», pregunté. «No hagas un espectáculo. Mamá merece paz». Esa frase me atravesó como un cuchillo. «Mamá merece paz». ¿Y yo? El hombre que compartió con ella más de 4 décadas, que la cuidó hasta el último suspiro. ¿Yo no tenía derecho ni a despedirme? «Solo quiero verla por última vez», dije. «Ya la viste en casa, papá. No hace falta más». Laura se acercó un poco más, impecable en su vestido negro, con esa expresión de falsa ternura que siempre le conocí. «Antonio, no empeores las cosas», dijo con voz suave, casi teatral. María querría que todo fuera tranquilo.
María querría que su marido estuviera a su lado, respondí. Ella bajó la mirada un segundo, fingiendo pesar, y luego susurró algo al oído de Javier. Él se dio la vuelta. Sin mirarme otra vez, hizo un gesto al guardia. «Acompáñenlo, por favor». Y así, sin gritos ni forcejeos, me empujaron fuera. El aire de la calle me golpeó con una frialdad que dolía más que cualquier bofetada. Me quedé allí, en la acera, con el ramo aún entre las manos. El tráfico seguía su curso, indiferente. Algunos transeúntes se detenían unos segundos, intentando entender por qué un hombre de traje lloraba frente a la puerta de un tanatorio. No me moví. Durante 4 horas permanecí en el mismo lugar. Vi llegar y salir coches, gente vestida de luto que entraba con flores y salía con murmullos. Algunos me reconocieron. Un antiguo amigo, Julián, se acercó unos metros. «Antonio, ¿qué haces aquí fuera?» «Esperando», respondí. «¿Te han dicho que no puedes pasar?» «Sí, tu hijo». «Mi hijo». Julián me miró con tristeza. Quiso insistir, pero le hice un gesto para que no lo hiciera. No quería compasión, solo quería mantenerme entero. A eso de las 6, el féretro salió. Lo llevaban 4 hombres de la funeraria, entre ellos Javier. No me miró. Caminaba erguido, serio, con esa expresión que ponen los que quieren aparentar control cuando el alma se les está cayendo a pedazos. Detrás de él, Laura tomaba el brazo de una amiga, fingiendo llanto. El coche fúnebre arrancó, y el sonido del motor fue como un cierre de puerta que ya nunca se abriría. Me quedé mirando hasta que desapareció al final de la calle. Cuando todo acabó, dejé el ramo sobre el suelo, junto al bordillo. Los pétalos, golpeados por el viento, se fueron deshojando uno a uno. Esa noche volví a casa caminando. No quise coger taxi. Necesitaba sentir el peso de cada paso. Pasé por delante del parque donde solíamos pasear, por la cafetería donde ella pedía siempre un cortado con leche templada, por la tienda donde comprábamos las flores los domingos. Todo seguía igual, menos yo. Al llegar, el silencio me dio la bienvenida. El reloj del pasillo marcaba las 8. Me senté en la butaca de siempre, la de ella enfrente, vacía. Cerré los ojos y recordé su voz. «Antonio, prométeme que cuidarás de Javier». Y pensé, con un dolor que no sabía si era ira o amor, asterisco lo haré, María. Pero a mi manera asterisco. No dormí esa noche. A las 11:15, con el corazón aún ardiendo, marqué el número de Luis Ortega, mi abogado y viejo amigo. «Luis», le dije, «mañana a primera hora quiero cerrar la cuenta de la empresa y transferir la propiedad de todo lo que queda». Luis guardó silencio unos segundos. «¿Ha pasado algo, Antonio?» «Sí», respondí. «Hoy he enterrado a mi esposa, desde la acera». Esa fue la primera vez que dije la verdad en voz alta. Y también, sin saberlo, fue el comienzo de mi dignidad. Esa noche, después de la humillación, el silencio de la casa era tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj del pasillo como un reproche constante. Cada segundo me recordaba que había sobrevivido a todo menos a la vergüenza. Sentado en la butaca donde María solía tejer, con su manta doblada sobre mis rodillas, sentí por primera vez en muchos años una calma extraña. No era serenidad, sino la quietud que llega cuando ya no queda nada por perder. A las 11:15 de la noche, marqué el número de Luis Ortega, mi abogado y amigo desde hace más de 30 años. Me atendió somnoliento. «Antonio, ¿qué ocurre?» «Mañana a primera hora quiero cerrar todas las cuentas. La empresa, los fondos compartidos, todo. ¿Estás seguro?» «Más que nunca. Quiero que Javier no tenga acceso a un solo euro que lleve mi nombre». Luis guardó silencio unos segundos, luego suspiró. «Entiendo. Te espero en el despacho a las 9». Colgué y me quedé mirando la mesa del salón. Allí, entre facturas y papeles, encontré la libreta de ahorros donde María anotaba cada gasto con su caligrafía pulcra. Ella confiaba en que Javier sabría mantener el legado. «Tu hijo te admira más de lo que dice», solía repetirme. Pero esa frase,
como tantas otras, se había marchitado con el tiempo. Dormí poco. Al amanecer, preparé café y salí rumbo al despacho de Luis. El aire de marzo olía a tierra húmeda. Caminé despacio, como quien atraviesa un campo de ruinas. Luis me recibió con un apretón de mano sincero. He revisado los movimientos bancarios, me dijo, mientras me ofrecía asiento. Hay algo que tienes que ver. Abrió una carpeta gruesa y me mostró una serie de extractos. En la cuenta de la empresa había retiradas periódicas bajo el concepto gastos de representación. Sumas pequeñas al principio, 200, 500 euros. Luego, cantidades mayores, 10.000, 12.000. En total, más de 25.000 euros en menos de un año. ¿Sabías algo de esto?, preguntó Luis. Negué con la cabeza. Javier tenía acceso a la cuenta, pero confiaba en él. Pues bien, continuó, estas retiradas coinciden con los meses en que declaraba pérdidas. No hay facturas ni comprobantes. Durante unos segundos, me quedé mirando los papeles sin entender. Luego, una frase se me escapó, apenas un murmullo. Ni siquiera esperó a que muriera su madre. Luis me observó con respeto, sin compasión. Sabía que la compasión humilla más que las traiciones. ¿Qué quieres hacer, Antonio? Cerrar todo, hoy mismo, y transferir la propiedad de lo que queda. Pasamos la mañana firmando documentos. Cada firma era un desprendimiento. Cerramos las cuentas, anulamos tarjetas, cancelamos la hipoteca que Javier utilizaba para sostener su fachada de empresario solvente. Al salir del despacho, ya no tenía empresa, ni socios, ni patrimonio compartido. Solo me quedaba mi nombre. Y, curiosamente, eso era suficiente. Volví a casa caminando. En el portal, la portera me miró con tristeza. Lo siento mucho, don Antonio, me dijo. Su mujer era un ángel. Asentí sin poder hablar. En el piso, todo seguía en su sitio, como si el tiempo se hubiera detenido el día que María cerró los ojos. Sobre la mesa, los claveles que no pude entregar empezaban a marchitarse. Recogí los pétalos caídos y los guardé en una caja de madera. Para ti, dije en voz baja. Esa tarde, llamé a Javier. Quería oírle antes de que el rumor del dinero desaparecido llegara por otras vías. Me contestó al tercer tono. ¿Qué pasa, papá? Estoy ocupado. Ya lo sé. Solo quería avisarte de que he cerrado la empresa. ¿Cómo? Su voz cambió de tono. No puedes hacer eso. Es mía también. Era. Desde hoy ya no lo es. ¿Qué estás diciendo? Que no quiero más mentiras. He visto los extractos. 25.000 euros en gastos falsos. Hubo un silencio largo al otro lado. Luego, un murmullo apenas audible. No entiendes cómo funcionan las cosas ahora. Sí, hijo. Lo entiendo demasiado bien. Por eso he decidido no seguir financiando tu vergüenza. Colgó sin despedirse. Esa noche volví a dormir en paz. No por venganza, sino porque había recuperado algo que creía perdido, mi dignidad. Los días siguientes fueron extraños. Javier me llamó varias veces, primero furioso, después suplicante. Le dije siempre lo mismo. No te estoy castigando, te estoy dejando crecer. Pero el mundo es un juez silencioso y rápido. En menos de un mes, su empresa quebró. Los proveedores se negaron a seguirle el juego cuando descubrieron sus irregularidades. Los clientes se esfumaron. Laura, su esposa, desapareció de su vida casi al mismo tiempo que el dinero. Necesito tiempo para pensar, le escribió en un mensaje que, más tarde, me enseñó un conocido. Nunca volvió. Las llamadas de Javier se hicieron menos frecuentes. Primero cada día, luego una vez por semana, hasta que el teléfono enmudeció. Me enteré por terceros de que había intentado trabajar por su cuenta, sin éxito. Más tarde lo vi de lejos, una mañana en la calle Alcalá, con un chaleco de repartidor y la mirada perdida. No me vio, o fingió no hacerlo. Yo seguía mi vida en silencio. Vendí el local de la empresa por 180.000 euros,
Una cifra modesta pero suficiente para empezar de nuevo. No quería lujos, solo propósito. Así nació la idea que cambiaría mi final. Crear algo que llevara el nombre de María, algo que no dependiera de la ingratitud de nadie. Luis me ayudó con los trámites. ¿Estás seguro de invertirlo todo?, me preguntó. Más que nunca, respondí. No quiero morirme dejando solo dinero. Quiero dejar refugio. Compré un edificio antiguo en Vallecas, casi en ruinas, y lo reformé. Meses de papeleos, obreros, permisos. Cada pared que se levantaba era un pedazo de vida que regresaba. Lo llamé Fundación María López, en honor a ella. 12 viviendas destinadas a personas mayores sin recursos. Gente sola, olvidada, a la que nadie les abría ya la puerta. Yo sí se la abriría. El día de la inauguración, una mujer del ayuntamiento me entregó las llaves simbólicas. Había prensa local, vecinos, y en una de las ventanas, un anciano lloraba de emoción. «Gracias, don Antonio», me dijo. «No me dé las gracias», respondí. «Déselas a María». Mientras cortábamos la cinta, pensé en Javier, en lo que habría sentido su madre al ver que su dolor se transformaba en algo útil. Y comprendí que el verdadero legado no se mide en herencias ni en cuentas bancarias, sino en las vidas que uno toca sin esperar nada a cambio. Aquella noche regresé a casa con la sensación de haber cerrado un círculo. El reloj del pasillo volvió a sonar, pero esta vez su tic-tac ya no dolía. Marcaba el compás de una nueva vida, limpia y serena. Y aunque seguía siendo un hombre solo, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía vacío, sino completo. Pasaron unos meses desde la inauguración de la fundación. La prensa local publicó un pequeño artículo con mi foto y un titular sencillo. Un vecino de Madrid dona su herencia para dar techo a los mayores sin recursos. No buscaba reconocimiento, pero aquella noticia se extendió más de lo que imaginaba. Los vecinos me paraban por la calle, me daban la mano, me ofrecían café. En todas esas miradas había algo que me sorprendía. Respeto. El mismo respeto que mi propio hijo me había negado. De Javier, en cambio, no supe nada durante semanas. Hasta que un día, mientras leía el periódico en la cafetería del barrio, escuché a 2 hombres hablar de una empresa quebrada, de un tal García que debía dinero a medio Madrid. No hizo falta preguntar más. Era él. Intenté no alegrarme, pero la verdad es que una parte de mí, la más herida, sintió una calma amarga. No por venganza, sino por justicia. La soberbia siempre cobra su precio, tarde o temprano. Esa tarde, al volver a casa, me encontré una carta metida bajo la puerta. Reconocí su letra al instante. «Papá, necesito verte. Estoy en problemas. Por favor». No había dirección, solo un número de teléfono. Esperé 2 días antes de marcarlo. No quería hablar desde el resentimiento. Cuando por fin lo hice, su voz sonaba distinta, más baja, más lenta. «Gracias por llamar», dijo. «¿Qué ocurre, Javier?» «Todo se ha ido al carajo, papá. La empresa, Laura, los amigos, todos». Le propuse vernos en un bar de la calle Arturo Soria. Llegó con retraso, flaco, con el traje arrugado y los ojos hundidos. Había perdido no solo dinero, sino el brillo arrogante con el que solía caminar. «No sabes lo que he pasado», empezó, removiendo el café sin probarlo. «Me han dejado sin nada. Hasta el coche se lo quedó el banco». «Lo sé», dije, sin rencor. «Pero lo que perdiste no fue lo material, hijo. Fue el respeto». Javier bajó la cabeza. Ya lo sé. Pero necesito ayuda, aunque sea un préstamo para empezar de nuevo». Lo miré largo rato. No vi al empresario seguro ni al hijo orgulloso. Vi al niño que me miraba desde el taller, aquel que me decía: «De mayor quiero ser como tú, papá». Y comprendí que ese niño seguía ahí, sepultado bajo años de soberbia. «No puedo darte dinero», dije al fin. «Pero puedo darte algo más difícil, consejo». Le conté que había vendido la empresa, que con ese dinero había creado la Fundación María López.
Tu madre estaría orgullosa, añadí. Ahora su nombre ayuda a otros. Javier asintió, con lágrimas contenidas. No sabía nada. Claro que no. Nunca quisiste escuchar. Esa fue nuestra primera conversación sincera en muchos años. Cuando nos despedimos, me abrazó. No era el abrazo de un hijo arrepentido, sino el de alguien que por fin reconocía a su padre. Durante los meses siguientes, supe por terceros que intentó rehacer su vida. Trabajó de comercial, luego de repartidor en una ferretería del barrio. Ganaba 1.200 euros al mes. Poco para quien había presumido de ganar 6.000. Al principio se quejaba, luego empezó a aceptar su nueva realidad. Pero el orgullo herido lo acompañaba como una sombra. Una tarde de otoño lo vi por casualidad. Caminaba por la calle Alcalá, con una mochila al hombro y la mirada perdida. Dudé en acercarme. Al final no lo hice. A veces el amor también consiste en dejar espacio para que el otro se encuentre. El invierno siguiente supe que había empezado a beber. Un amigo común, un antiguo cliente, me lo contó. Va de bar en bar, Antonio. No está bien. Aquella noche me senté en la butaca de María y hablé en voz alta, como solía hacerlo cuando ella vivía. Decías que lo cuidara, aunque me doliera. Pues me duele, María. Me duele verlo así, pero no puedo salvarlo si él no quiere salvarse. Pasaron semanas sin noticias, hasta que una madrugada recibí una llamada de un número desconocido. Era un policía. Don Antonio García, hemos encontrado a su hijo. No se preocupe, está bien, pero tuvo un desmayo en plena calle. Está en el hospital Gregorio Marañón. Me vestí de inmediato y fui allí. Javier estaba tumbado, pálido, con un suero en el brazo. Cuando me vio, sonrió débilmente. No pensé que vendrías. Soy tu padre, Javier. Siempre vendré. Nos quedamos en silencio un rato. Luego me dijo algo que no olvidaré jamás. Papá, todo lo que hice fue para que te sintieras orgulloso. Quería demostrarte que podías ser más que un fontanero. Pero yo ya estaba orgulloso de ti desde que naciste, respondí. Lo que me dolió fue que dejaras de estar orgulloso de ti mismo. Esa frase lo hizo llorar. Y por primera vez, no apartó la mirada. Estuvo ingresado 2 días. Cuando le dieron el alta, le propuse quedarse conmigo un tiempo, pero se negó. Necesito arreglar mi vida, no esconderme. Le di un abrazo y le deseé suerte. Los meses siguientes fueron de transformación lenta. Javier dejó de beber. Empezó a colaborar con un amigo en pequeños arreglos domésticos. Irónicamente, volvió a la fontanería. Como tú, papá, me dijo una tarde por teléfono. Aquellas palabras, tan simples, fueron más valiosas que cualquier disculpa. El verano de 2024 vino caluroso. Un día, mientras supervisaba unas reparaciones en la Fundación María López, un trabajador social me avisó. Don Antonio, hay un hombre afuera que pregunta por usted. Salí y lo vi. Era Javier. Llevaba una camisa limpia, aunque gastada, y en los ojos, esa mezcla de vergüenza y esperanza que tienen los que tocan fondo y deciden subir. Papá, dijo, solo quería darte las gracias. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo. Por enseñarme que perder no siempre es el final. Nos sentamos en un banco del patio. El sol caía suave sobre los azulejos recién pintados. Ahora entiendo, continuó. No era dinero lo que me faltaba, era educación del alma. Tú me diste todo, y yo creí que no era suficiente. Le ofrecí una taza de café, como tantas veces había hecho con María. No puedo devolverte el pasado, hijo, le dije. Pero aún puedes construir tu propio futuro. Él asintió. Nos quedamos en silencio, viendo cómo los ancianos del edificio regaban las plantas. Había paz. No reconciliación de película, no lágrimas, solo esa quietud que llega cuando la verdad se acepta sin orgullo. Al despedirnos, Javier se volvió y me dijo, mamá tenía razón. El respeto no se hereda, se aprende. Lo vi alejarse despacio, con pasos firmes. Y por primera vez desde que María se fue,
Sentí que ella podía descansar en paz. La puerta que un día mi hijo me cerró, aquella que me dejó fuera bajo el frío, esta vez fui yo quien la abrió. Y al cruzarla, comprendí que la vida, incluso con todas sus pérdidas, sigue teniendo un sentido. Reaprender a amar sin esperar nada a cambio. El otoño llegó temprano aquel año, con un aire distinto, más templado, más limpio. Las hojas caían despacio en el patio de la fundación y los vecinos mayores salían cada mañana a regar las macetas como si cuidaran trozos de su pasado. Yo iba todos los días, aunque ya no hacía falta. Los voluntarios se encargaban de todo, pero me gustaba caminar por los pasillos y escuchar las conversaciones. El edificio tenía vida, y esa vida llevaba el nombre de mi esposa. En la entrada, un azulejo blanco mostraba una inscripción sencilla: Fundación María López. Porque amar también es construir. Cada vez que la leía, sentía que ella seguía allí, observando, aprobando, sonriendo con esa paciencia suya que tanto me calmaba. Los primeros meses fueron difíciles, no lo niego. Aprender a vivir solo después de más de 40 años de matrimonio no es tarea fácil. La cama parecía enorme, la casa, demasiado silenciosa. Pero en la fundación encontré algo parecido a un propósito. Los residentes me llamaban Don Antonio. Algunos me invitaban a comer, otros me contaban sus historias, tan llenas de heridas y dignidades que parecían capítulos de un mismo libro. Yo los escuchaba, tomaba notas, les ayudaba a escribir cartas que nunca habían enviado. Una de ellas, Carmen, me recordó a María desde el primer día. Tenía 77 años, el pelo recogido y las manos siempre ocupadas en tejer bufandas que regalaba a los demás. Un mediodía, mientras tomábamos café en el patio, me dijo: ¿Sabe lo que más duele, don Antonio? No es que los hijos te olviden, es que dejen de necesitar tu consejo. Sonreí con tristeza. Lo sé, Carmen, pero a veces la vida da la vuelta, y son ellos los que acaban buscando el nuestro. No se equivocaba. Un sábado de noviembre, casi un año después de la muerte de María, estaba repasando unos documentos en la oficina de la fundación cuando alguien llamó a la puerta. Era el trabajador social, Rubén. Don Antonio, hay un hombre afuera que pregunta por usted. Dice que es su hijo. Sentí que el tiempo se detenía. Me levanté despacio, con esa mezcla de ansiedad y temblor que precede a los reencuentros que no sabes si deseas o temes. Crucé el pasillo y lo vi. Javier estaba allí, de pie, con la cabeza descubierta, sin traje, sin reloj caro, sin máscaras. Vestía una camisa sencilla y unos vaqueros limpios. Tenía la mirada cansada, pero no vacía. «Hola, papá», dijo, con voz baja. «Hola, hijo». Nos quedamos frente a frente unos segundos que parecieron una vida. Luego, sin decir palabra, le tendí la mano. Él la tomó y la apretó con fuerza. «He venido a darte las gracias», dijo. «Y a pedirte perdón». Asentí, sin apartar la mirada. «No tienes que pedirme perdón, Javier. Ya lo hiciste con tus actos». Se sentó conmigo en el banco del patio. Los dos mirábamos hacia el jardín, donde Carmen y otros residentes regaban las flores. «No te imaginas lo que he aprendido en este tiempo», continuó. «Creía que el respeto era algo que se imponía, no algo que se ganaba. Y tú me enseñaste lo contrario, aunque tuve que perderlo todo para entenderlo». No respondí. A veces las palabras solo entorpecen lo que el silencio ya ha dicho. Javier suspiró. «Cuando vi la noticia de la fundación, me quedé sin habla. Me di cuenta de que tú seguiste adelante mientras yo me hundía. Y lo hiciste sin rencor. Eso me dolió más que cualquier reproche. El rencor solo sirve para mantener vivo el dolor», le dije. «Y el dolor no construye nada». Él bajó la mirada. «He vuelto a trabajar», dijo al fin. «Con un amigo, en una pequeña empresa de reparaciones. No gano mucho, pero al menos siento que hago algo con las manos. Como tú. Eso me alegra, hijo. ¿Y tú?» «Yo cuido este lugar. Es lo último que le prometí a tu madre». Durante un rato hablamos de cosas pequeñas,
de los arreglos del edificio, de los vecinos, del tiempo. No era necesario mencionar el pasado. Ya estaba dicho todo, incluso lo que nunca se dijo. Antes de irse, Javier me pidió recorrer la fundación. Le mostré las habitaciones, el comedor, el pequeño jardín que daba a la calle. Se detuvo frente a la placa con el nombre de su madre y pasó los dedos sobre las letras. Siempre pensé que mamá me miraría con orgullo cuando tuviera éxito, susurró. Pero creo que solo me habría mirado así si hubiera aprendido a ser humilde. Ella ya te mira así, le dije. Y no desde el cielo, sino desde lo que estás empezando a hacer. Cuando se marchó, me quedé un rato mirando la puerta por donde había salido. Por primera vez, no sentí la necesidad de cerrar nada. La herida seguía ahí, pero ya no dolía. Era solo una cicatriz, prueba de que algo sanó. Esa noche, al llegar a casa, preparé 2 tazas de café, como hacía antes con María. Coloqué una frente a la suya, en la mesa, y encendí una vela. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales con un ritmo suave. Ya está hecho, María, dije en voz baja. El chico ha vuelto. No el mismo, pero ha vuelto. El reloj del pasillo marcó las 11 en punto. Me levanté, abrí la ventana y respiré el aire fresco de la noche. Madrid estaba tranquila, envuelta en esa calma que solo llega después de una gran tormenta. Pensé en todo lo que había pasado, la traición, la humillación, la soledad, y cómo, sin darme cuenta, todo me había llevado a ese momento. Comprendí que la vida no se mide por los años vividos, sino por los silencios que uno aprende a sostener sin rencor. Al día siguiente volví a la fundación temprano. Javier estaba allí, hablando con Rubén. Me contó que quería ofrecerse como voluntario, enseñar a los mayores a hacer pequeñas reparaciones, para devolver algo de lo que recibí. Dijo. No supe si reír o llorar. Solo sentí orgullo. El verdadero. El que no humilla ni exige. El que simplemente existe. Antes de irme, pasé por la sala común. Carmen estaba tejiendo. «Ve, don Antonio», me dijo con una sonrisa. «Al final los hijos vuelven, cuando aprenden a necesitar nuestro consejo». Asentí. «Sí, Carmen. Y cuando eso ocurre, el silencio deja de doler». Salí al patio. El sol de noviembre brillaba entre las hojas caídas. Me quedé allí, respirando despacio, escuchando las risas que venían del interior. Pensé en María, en Javier, en todo lo que se había perdido y todo lo que había nacido de ese dolor. Y entonces supe que, de algún modo, el círculo estaba cerrado. Que la herencia más grande que podía dejar no era dinero ni propiedades, sino una lección invisible. Que la dignidad no se hereda, se cultiva. El viento movió las flores del jardín, y por un instante creí escuchar su voz, suave como antes. Ahora sí, Antonio. Ahora podemos descansar. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Volvió un viernes de enero, con el frío colándose por las rendijas del portal de la fundación. Eran las 6:15 cuando Rubén asomó la cabeza por la oficina. «Don Antonio, hay alguien que quiere verle. Dice que no tiene prisa». Salí al vestíbulo y lo vi sentado en el banco de madera, frotándose las manos para entrar en calor. Llevaba la misma camisa limpia del último día, remendada en el codo, y unos zapatos que conocían ya demasiadas aceras. Se levantó despacio. «Papá, hijo, no nos abrazamos». No hizo falta. Caminé con él hasta el patio interior, donde las macetas de geranios sobrevivían como podían al invierno. La luz era oblicua, serena, de esas que no hieren. Le ofrecí una taza de café del termo que siempre llevaba María cuando salíamos al campo. Sirvió para calentar los dedos antes que el alma. «He estado pensando mucho», dijo, sin rodeos. «No he venido a pedirte nada. Solo quería despedirme del Javier que fui». Asentí. Hacerlo en voz alta ayuda. Se sentó frente al azulejo con el nombre de su madre. Leyó la inscripción como si fuese la primera vez. «Le fallé a mamá. Y a ti. Le fallaste a la verdad», le corregí.
Y la verdad no guarda rencor. Espera. Sacó del bolsillo un sobredoblado. Encontré esto al vaciar un cajón. Es la llave de la oficina que cerré. No sirve para nada, pero durante meses la llevé como si fuera un talismán. Hoy quiero dejarla aquí. La puso sobre la mesa del patio. A su lado, dejé yo mi llavero, con una pieza gastada que decía Taller García 1987. También pesa, dije. Hay llaves que ya no abren, pero enseñan. Hablamos de cosas pequeñas, de cómo se gana un cliente con puntualidad, de por qué conviene apuntarlo todo a lápiz antes que prometer con la boca. Me habló de un anciano al que le arregló un grifo sin cobrarle porque le recordó a mí. Le escuché sin interrumpir, dejando que el orgullo nuevo se le acomodara sin estridencias. No quiero dinero, dijo al final. Quiero aprender a sostenerme. Si alguna vez necesitas manos para la fundación, las manos siempre hacen falta, respondí. Los lunes por la tarde revisamos bombillas, grifos y bisagras. Vente. Se quedó mirando el suelo, como si aquella simple invitación le pesara más que cualquier cheque. Gracias por abrirme la puerta, susurró. La tuya siempre estuvo ahí. Solo había que empujar sin soberbia. Nos quedamos callados unos minutos. Desde la cocina llegaba olor a sopa. Carmen cruzó el patio con su bufanda morada y nos saludó con la mano. Javier le devolvió el gesto, tímido. Hay algo más, añadió. He pensado llevar flores a mamá. No de lujo. Claveles blancos. Te acompaño, dije. Fuimos andando hasta el cementerio pequeño de Vallecas. El cielo estaba claro y el aire cortaba. Dejamos los claveles sin palabras grandilocuentes. Solo un gracias. Mi hijo se quitó los guantes y apoyó la palma sobre el mármol. Mamá, murmuró. Estoy aprendiendo tarde, pero estoy aprendiendo. De vuelta, frente a la puerta de la fundación, se detuvo. Aquel día te la cerré en la cara, dijo, sin dramatismos. Hoy me la abres tú. No te la abro, sonreí. La dejamos entornada. Así entra la luz y sale el orgullo. Entramos. Le presenté a Rubén, a Carmen, a los vecinos. Él escuchaba, preguntaba, tomaba nota en un cuaderno pequeño. Antes de irse, cogió la llave vieja de su oficina y me la devolvió. Guárdala tú, papá, para que me recuerdes de dónde no debo volver. La guardo, respondí. Pero no para eso. Para recordar que las cerraduras más difíciles están dentro. Nos despedimos en la acera. No hubo promesas solemnes. Solo un nos vemos el lunes que pesaba como una decisión. Lo vi alejarse calle abajo, sin prisa, con paso firme. Aquella noche llegué a casa y, por costumbre, puse agua a calentar. Serví 2 tazas. Dejé una frente a la foto de María y abrí la ventana. Afuera, la lluvia empezaba a caer con esa paciencia madrileña que limpia sin ruido. «Lo has visto, amor», dije en voz baja. «No he vengado nada. He esperado». Apagué las luces y me senté en la butaca. El reloj del pasillo marcó las 10:30 con su tic-tac de siempre, pero ya no sonaba a reproche. En la mesa, la llave de 1987 y la otra, inútil, reposaban juntas como 2 estaciones de un mismo viaje. Cerré los ojos. Pensé en una frase que me acompaña desde entonces: el respeto no se hereda, se abre, como una puerta, hacia dentro. Cuando los abrí, la lluvia había bajado a sereno. En la cocina, el vapor del café dibujaba un hilo fino, recto, hacia el techo. Lo seguí con la mirada y sentí, por fin, lo que anduve buscando entre tanta pérdida: una paz sencilla, tibia, de casa en calma. Y entendí que el perdón, cuando llega, no hace ruido. Se sienta a tu lado y te devuelve el hogar.